En la presente exposición, podemos ver en el esquema, estudiaremos el pasaje de 1 Corintios 11, 17 al 34, en el cual encontramos las reuniones o ágapes que los primeros cristianos celebraban. Esto lo vemos en el texto del 11, 17 al 22 y 28 al 34, enseguida lo leeremos. Dentro de este marco de los versículos 17 al 34 se encuentra la parte principal, la segunda parte de nuestra exposición, que son las palabras que San Pablo nos transmite, como dice él en el versículo 23a de este mismo capítulo, lo que a su vez ha recibido, que el padre Ricardo explicó en cuanto a la historicidad. Como un tercer elemento de nuestra exposición, a modo de conclusión, intentaremos el significado de la presencia de Cristo, explicaremos este significado no solo en el sentido de las mismísimas palabras de la consagración, sino a la luz de lo que es el Corpus Paulino. Contenido general, brevemente. Nosotros estamos estudiando la carta a los Corintios, hemos visto ya las dificultades con las que se encuentra San Pablo y que esta comunidad posee. Y encontramos que en los versículos 23 al 25 San Pablo nos transmite la celebración de la Eucaristía en un contexto inmediato inclusive, o sea, donde nuevamente aparece el tema de las divisiones, de las discusiones con los hermanos. Versículos 17 al 19. Las faltas de caridad que dividían con esa palabra a la comunidad, versículos 20 al 22. Posteriormente, en los versículos 28 al 32, concluye San Pablo el razonamiento sobre la comunión, invitando a los hermanos a la caridad cotidiana. Entonces vamos al primer punto, ágape, segundo, institución de la Eucaristía. Las comunidades compuestas por los primeros fieles que se reunían desde las primerísimas décadas en torno a la Eucaristía, de preferencia el día sábado, como lo dice el mismo libro del Apocalipsis 1:10, se reunían y dividían sus reuniones en dos partes que componían las asambleas cristianas primitivas. Una primera para la instrucción, allí asistían los catecúmenos, allí también se solía celebrar una breve reunión donde había una comida, donde se podía comer algo, y luego de esa breve instrucción y reunión se pasaba a la segunda parte de las reuniones o asambleas donde se participaba de la cena del Señor. Los catecúmenos, y esto perduró por mucho tiempo, y los paganos asistían a las reuniones en las que compartían fraternalmente y se los instruía, pero no les estaba permitida la participación en los misterios. Estas reuniones previas, o según algunos también en algunos lugares posteriores a la celebración de la Cena del Señor, se remontan a edad apostólica y fueron instituidas para fomentar la fraternidad cristiana y ayudar a los necesitados con obras de caridad concreta. A esta realidad se llamó ágape, de agapao, que es el verbo griego para amar. Es decir, según la definición que da el padre Prat, representación viviente del último banquete de Cristo sobre la tierra, símbolo del festín que habrá de reunir a los elegidos alrededor del trono de Dios. Y San Juan Crisóstomo, hablando de lo que era esta experiencia de los primeros cristianos, dirá acerca del ágape, de estas reuniones. El ágape son una ocasión de caridad, un medio de aliviar la pobreza y de hacer moderada la riqueza, un grandísimo espectáculo de edificación y una escuela de humildad. El sentido teológico de esta caridad concreta que se buscaba de fomentar entre los primeros cristianos y entre los catecúmenos brota de la mismísima fuerza de amor, de caridad que posee el sacramento de la Eucaristía, que el mismo Santo Tomás de Aquino dirá, así como el bautismo es llamado sacramento de la fe, la Eucaristía es llamado sacramento de la caridad y vínculo de la perfección. Tercia pars, cuestión 73. Por tanto, los primeros cristianos, por enseñanza de los mismos apóstoles y siguiendo el mandamiento de nuestro Señor, buscaban de vivir la caridad fraterna como fruto de esta presencia de Cristo en la Eucaristía, fuente de toda obra caritativa. Punto 2. La situación de las asambleas de Corinto. En los versículos 17, 22 y 27, 34
San Pablo nos ha dejado algunas de las situaciones que se suscitaban en las reuniones de Corinto y que el apóstol desea regresen a su disposición original. Las consideramos brevemente, sobre todo en la primera parte de estos versículos 17 al 22. En el versículo 17 leemos que San Pablo introduce la corrección a la comunidad en relación a las reuniones que acabamos de explicar. Siguiendo con mis advertencias, hay algo que no alabo, que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. El contenido de este detrimento es introducido en el versículo 18 con el adverbio griego proton, en primer lugar. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Subraya desde aquí la urgencia de lo que está por tratar y que presupone un desarrollo de los argumentos posteriores. Hay divisiones. La expresión reunidos en asamblea indica para los cristianos esa acción previa a la celebración de la Cena del Señor, pero como se puede observar en los próximos versículos, la crisis de la comunidad corinta no se da solo en relaciones exteriores o en algo superficial, sino que toca al mismo centro de la vida de toda comunidad cristiana, porque toca a la participación, al modo en el cual participaban de la Cena del Señor. En el versículo 19, San Pablo afirma con sano realismo, porque es inevitable que haya divisiones entre ustedes para que se muestre quiénes son auténticos, haciendo así un llamado a los corintios para que adquieran la necesaria madurez en la fe y en la autenticidad evangélica ante Dios y en la Iglesia. Esa madurez de la fe a la que ya ha hecho referencia don Giuseppe. En los versículos 20 al 21 continúa San Pablo el desarrollo de la corrección, describiendo que no se reúnen para la Cena del Señor, sino para su propio interés, buscándose a sí mismos. Y se lamenta que en la comunidad se consume una cena privada sin pensar en las necesidades de sus hermanos. Cuando os reunís, pues, en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Según podemos entender, había aquí un negarse a compartir la alegría de la fraternidad y de la caridad ya explicada, con la consecuencia de mortificar y discriminar a los miembros más pobres y más necesitados. Versículo 21. La corrección de San Pablo llega a un ápice narrativo en el versículo 22, cuando con un uso cuidadoso de términos hace 4 preguntas que piden la enmienda de su comunidad, a saber: ¿tienen sus casas para comer y beber en privado? Primera pregunta. ¿Acaso no tenéis casas en donde comer y beber? Pero en cambio de obrar de este modo, vienen a la asamblea con una conducta discriminatoria que termina menospreciando a la Iglesia de Dios y deshonrando a los pobres. Segunda pregunta. ¿Qué palabras merecen estas personas? ¿Qué os diré? Tercera pregunta. ¿Puede el apóstol alabar tal actitud? Cuarta pregunta. El pasaje concluye dramáticamente con un duro juicio. Os alabaré. En esto no os alabo. Se retoma así con la expresión no os alabo lo que había expresado San Pablo en el versículo 17 al introducir la corrección. Volverá San Pablo con recomendaciones sobre las reuniones, nosotros no las trataremos, en los versículos 28 al 34, que concluyen toda la unidad narrativa que enmarca el relato de la institución. Les exhorta de manera caritativa. ¿Puedes pasar, por favor? En consecuencia, que cada uno se examine antes de comer el pan y beber la copa. Quien come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condena. Esta es la causa de que haya entre ustedes muchos enfermos y débiles y que mueran tantos. Si nos examinamos nosotros mismos, no seremos juzgados. Y si nos juzga el Señor, es para corregirnos, a fin de que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas las ordenaré
cuando llegue. Entonces, hasta aquí la explicación de la situación de la comunidad de la Asamblea de Corinto, de las dificultades y de la corrección de San Pablo. Punto segundo de nuestra explicación, la cena del Señor, renovación sacramental de la muerte de Cristo. Si aparece como tercero, el primero la introducción. Es en este cuadro marco de las reuniones de los primeros cristianos que San Pablo nos ha dejado la más antigua tradición del relato de la institución de la Eucaristía. Palabras que nos transmiten la presencia real de Cristo, pero que también nos dan el sentido de entrega, de donación sacrificial que posee el sacramento y su misma muerte. Verdades que los corintios deben considerar para vivir en unidad y caridad fraterna las reuniones y las asambleas. Tenemos allí el texto. Nosotros nos limitaremos a tratar 3 puntos de lo que son las palabras, de lo que es esto, la institución de la Eucaristía. El marco histórico, en primer lugar. Segundo, la narración de la institución de la Eucaristía, con el estudio de las acciones de Cristo y de las mismísimas palabras de nuestro Señor. Y luego el mandamiento de la anamnesis. Punto 1, el marco histórico. En el versículo 23b, segunda parte del versículo 23, San Pablo da el marco bíblico, histórico, temporal a las palabras dichas por Cristo al instituir la Eucaristía. El relato de la institución de la Eucaristía se encuentra introducido por la frase «porque el Señor Jesús, la noche en que fue entregado». Ese es el marco histórico. Proposición introducida con un joti, que porque, que hace de nexo con la frase precedente del versículo 23a. E introduce ese joti el sujeto de las acciones y palabras que en discurso directo repetirá San Pablo, pero que dijo nuestro Señor Jesucristo en la transubstanciación. La mención de la circunstancia temporal, la noche en que fue entregado, da la referencia al momento en que inicia la pasión. La presencia del verbo entregar, en griego paradidomi, entregado, es un claro recuerdo de la traición obrada por Judas la noche de la última cena y se conecta con todas las otras recurrencias que nos dan los evangelios, en las que nuestro Señor Jesucristo preanuncia su pasión. Es necesario que vayamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los fariseos, los sumos sacerdotes, etc. Bien, entonces, marco histórico. Segundo, la narración de la institución de la Eucaristía. San Pablo escribe a continuación de las palabras «Os transmito a vosotros lo que he recibido del Señor Jesús», escribe las acciones y palabras de la institución de la Eucaristía, y que explicaremos a continuación en su contenido esencial, dado que el año pasado dedicamos toda la jornada bíblica al estudio de la Eucaristía. Primero, acciones de Jesús. San Pablo describe con 4 verbos las acciones de Cristo, a saber, tomar, dar gracias, partir y decir. No está presente el verbo dar, que sí leemos en los paralelos sinópticos. Estas acciones expresan gestos a los que Jesús les da un sentido ritual. El sujeto de las mismas es nuestro Señor. El objeto directo de los verbos es el pan, en griego arton, en el versículo 23. Y las mismas acciones son expresadas en el versículo 25 con el adverbio hosautos, del mismo modo, para aplicarlas al cáliz. 2. La materia, una breve mención sobre la presencia del pan. El pan tomado por nuestro Señor como materia sobre la cual pronunciará la consagración, partido por Cristo, éclasen, da al texto, da a la frase y nos da a nosotros una mención de lo que fue el primerísimo nombre con el que se mencionó a la Eucaristía. Todos recordamos el texto en el cual nuestro Señor se aparece a los discípulos de Emaús. Los discípulos lo reconocen a Cristo al partir el pan. Y a partir de allí, en Hechos de los Apóstoles y en otros pasos, la fracción del pan es el nombre para la Eucaristía. Hechos 2:42, 2:46, partiendo el pan, 27, partían el pan en las casas, etc. Los escritos apostólicos y postapostólicos, como así también el anónimo autor de la Didaché, confirman el sentido de esta expresión,
a pesar de que no faltan estudiosos que niegan que sea la fractio panis el sinónimo de la Eucaristía. El padre Gonzalo Ruiz, en lo que en su momento creo que fue su tesina, explicó y refutó abundantemente este tema. Punto tercero, sentido de las palabras mismas de la institución de la Eucaristía, las mismísimas palabras. Nos centramos entonces ahora de modo sintético en las palabras de la institución y los elementos teológicos que dan fundamento a nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Primero, se expresan aquí las palabras de la transubstanciación, en virtud de las cuales se afirma la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo. Todos lo sabemos bien por el catecismo, por nuestra fe, por nuestro estudio y oración con las Escrituras. No hay razones textuales o lingüísticas para discutir el sentido literal de esta frase. En la proposición «esto es mi cuerpo», el verbo estin en griego tiene la función de cópula entre el sujeto y el predicado y corresponde traducirlo en su sentido primero, propio, obvio, es decir, como es. Este sentido dado por el texto expresa la identidad entre el sujeto y el predicado y, por tanto, la presencia real y no simbólica, como entiende más bien la interpretación protestante, y no simbólica, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante y anecdótico que el mismo Scott Hahn, por ejemplo, lo cuenta en la Cena del Cordero, al narrar su propia conversión, que al estar predicando él en la iglesia donde era pastor, se encontraba con que el tema y el texto de Juan 6, el discurso del pan de vida, como también otros textos, como este mismo de la institución de la Eucaristía, no podían ser entendidos en modo simbólico, porque en el caso de Juan 6 hubiera evidentemente escandalizado a todos. Y a partir de esto es que él mismo, siendo de línea protestante, inicia también el proceso de su conversión. Bien, punto 2, las palabras, la frase sobre el pan, esto es mi cuerpo por vosotros. Omite San Pablo el verbo entregado, dado o inmolado que sí encontramos en San Lucas. Ustedes saben, para los relatos de la institución de la Eucaristía hay dos tradiciones. Una que se llama la tradición antioquena, que es la que estamos estudiando ahora, de Pablo y de Lucas, que fue su compañero, y la otra llamada palestina, que es la que hemos recibido de los evangelios de Mateo y de Marcos. Bien, Pablo no trae entregado, dado o inmolado, pero al respecto hay un acuerdo general entre los estudiosos de que la omisión de la palabra dado o inmolado por vosotros es una clara elipsis paulina. Y al respecto se puede citar, entre otros, a los estudios de Joaquín Jeremías, un estudioso protestante, que estudia las mismísimas palabras de Jesús, justamente buscando de probar la autenticidad de las palabras que Cristo dijo y a la luz del original arameo y también cotejando las palabras que dijo en hebreo. Bien, dentro de esta frase sagrada que todos recitamos, rezamos, encontramos tres expresiones para nuestro estudio. El pronombre demostrativo esto, en segundo lugar B, la palabra cuerpo, y por último, por vosotros. Vamos a la conclusión, a lo sustancial de esto. Dentro de esta frase, el pronombre demostrativo esto tiene el sentido siguiente que explicamos siguiendo a Santo Tomás de Aquino. Con el pronombre demostrativo tuto se designa lo que está bajo las especies visibles que Jesús tiene en sus manos de modo indeterminado, es decir, lo que se ve, que son, y ahora citamos de nuevo a Santo Tomás, los accidentes con los que se somete a los sentidos y según los cuales los sentidos pueden discernir. Es justo, pues, indicar el punto de partida de la conversión con el pronombre demostrativo, referido a los accidentes sensibles que permanecen. B. Cuerpo. El término griego cuerpo es soma, aparece en el versículo 19, significa propiamente cuerpo humano y es ad sensu la traducción de la palabra hebrea basar, que ofrece una breve discusión entre los filólogos. Mientras sarx, la hemos escuchado la palabra
hablando del hombre sarkikos, que explicaba esta mañana don Giuseppe. Mientras sarx es la traducción griega literal de basar, nosotros encontramos en el texto de la institución de la Eucaristía, en el relato, la palabra soma. Se han propuesto también otras traducciones para encontrar la solución de soma. Uno pensó bisra, otro pensó en una palabra guf, que sería persona en vez de cuerpo. Von Sirven es quien dice bisra, carne. Pero las diversas propuestas son siempre tentativas para reconstruir el original, y dentro de esas tentativas la propuesta de Joaquín Jeremías es la más satisfactoria y aceptada. Pero es interesante entender la dificultad sobre la cual se funda esta discusión. Porque la 70 no posee un claro equivalente griego para traducir de modo constante y seguro el término hebreo basar. Y traduce con soma un concepto griego que todavía no se encontraba tan desarrollado en la lengua hebrea. Sobre un total de 166 recurrencias de esta palabra hebrea, basar, carne, literalmente, la 70 traduce en 143 ocasiones la palabra sarx y en 23 recurrencias la palabra soma. Probablemente San Pablo y los sinópticos no nos transmiten soma en lugar de sarx, porque sarx indica en su sentido griego la carne de un cuerpo que denota la debilidad humana. En cambio, una carencia, por tanto, una carencia. En cambio, el término soma significa el cuerpo bajo su aspecto de unidad y de organización. Ese es el término que nos ha llegado en los 4 relatos de la institución de la Eucaristía para referirse al cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo, esto mi cuerpo. Por último, por vosotros, tohiper himon, que aparece una sola vez en San Pablo, sobre las palabras, al decir las palabras sobre el pan. Esta palabra, esta frase, esta expresión griega posee un claro sentido semítico, un carácter semítico, y el sentido es la sustitución. La preposición hiper, en griego, significa por, en favor de, a causa de. Con esta frase, San Pablo presenta el carácter vicario de la muerte de Cristo. Cristo se ofrece en lugar nuestro. Hay en esta formulación un paralelismo también con lo expresado en el cántico del siervo sufriente de Isaías. Creo que ayer don Giuseppe hizo referencia a esto, porque frecuentemente aparece en esas 12 expresiones expiatorias que ofrece el cántico del siervo sufriente, que él se ofrece y dará la vida por muchos, por otros, etc., justamente expresando ese valor vicario de sustitución. Vamos al versículo 25. Ya hicimos mención que San Pablo, citando el relato de la institución, nos dice que del mismo modo, después de cenar, Cristo tomó el cáliz. Tomó explícitamente, no está en el texto. Con este adverbio se repiten las mismas acciones que Cristo realizó sobre el pan, evidentemente menos partir, y expresa cómo después de cenar, haciendo referencia a la cena de la Pascua judía, dijo nuestro Señor las palabras sobre el cáliz. Vamos a lo sustancial de las palabras sobre el cáliz. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que Lucas completa, y solamente él, con la expresión verbal que es derramada por vosotros. Este último verbo, una palabra sobre esta elipsis que hace, esta omisión que hace San Pablo, este último verbo derramar, que Pablo no coloca en su texto de la carta a los Corintios, es obvio, es evidente que estaba en la mente del autor. Está implícito, porque lo que sigue inmediatamente, lo que precede, lo que está en la frase que no trae el verbo, nueva alianza en mi sangre, expresa la realización de una alianza que es nueva, y no hay alianza posible sin un derramamiento de sangre. La expresión utilizada para todas las alianzas del Antiguo Testamento, que nosotros traducimos por sancionar, realizar, literalmente están expresados con el verbo hebreo karat, que quiere decir cortar. Una alianza sin derramamiento de sangre es imposible y por tanto en la expresión paulina, donde nos dice nueva alianza y luego en mi sangre, se sobreentiende tal derramamiento que nuestro Señor hizo al día siguiente de la institución de la Eucaristía.
Expliquemos brevemente estos dos términos que también estudiamos más en profundidad el año pasado. La expresión nueva alianza, en griego he kainé diatheke, es bien conocida en el estudio de las Sagradas Escrituras. La razón radica en que aparece en todo el Antiguo Testamento una sola vez, en Jeremías 31:31. Y es parte de aquel hermoso oráculo del profeta proferido de los versículos 31 al 34. La misma citación reaparece completa en la carta a los Hebreos 8:8-12, justamente al hablar del sacerdocio de Cristo. El adjetivo kainé, nuevo, que nuestro Señor utiliza aquí en la institución de la Eucaristía, que no se encuentra, como dije, en ningún otro pasaje, tiene este significado. La nueva alianza es nueva en cuanto que expresa una nueva cualidad, un nuevo modo de hacer alianza, un modo nuevo y único que los hombres tendrán a partir de la muerte de Cristo, tenemos a partir de la muerte de Cristo, de relacionarnos con Dios, que realiza eficazmente la comunión de Dios con los hombres, del modo más íntimo y jamás pensado, y que se selló justamente por medio de la muerte cruenta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El padre Benoit, hablando de este tema de la nueva alianza, explica también cómo la Eucaristía, incluso desde el punto de vista de ser una comida, un banquete, tiene también relación con el tema de la nueva alianza, de toda alianza, porque toda alianza implicaba un banquete en el cual se juntaban a celebrar lo realizado. Leamos brevemente el texto de Jeremías, porque la riqueza que ofrece, las expresiones que posee, nos muestran a nosotros todo lo que Cristo quiso decir al decir nueva alianza y luego completar en mi sangre. Dice Jeremías 31, 31 al 34. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Entonces da toda la descripción negativa de cómo no será esta nueva alianza, haciendo referencia a la alianza sinaítica. No como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, que ellos rompieron mi alianza, y yo hice estrago en ellos. Oráculo de Yahvé. Hasta aquí la parte negativa, versículo 33. Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel y Judá. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, y viene la descripción positiva. Pondré mi ley en su interior, lo que decía esta mañana don Giuseppe de la presencia de la ley que se transforma en ley interior y que nace del interior y que es el Espíritu Santo quien la enseña. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, en oposición a la alianza sinaítica escrita sobre piedras. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, expresión perfecta de lo que es la comunión. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, oráculo de Yahvé. Concluye el versículo 34 de Jeremías, diciendo la causa, el hecho que va a ser posible que se realice esta alianza entre Dios y los hombres, diciendo, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Que es justamente, como sabemos, lo que nuestro Señor realiza al morir en la cruz. Tiene mucha riqueza pensar, algo que también decía Benoit, como la muerte de Cristo, evidentemente se entiende por muchísimos otros textos que explican el sentido de redentor de la muerte de nuestro Señor. Pero el hecho de que Cristo pronuncie estas palabras en el relato de la institución y diga, mi cuerpo por vosotros, entregado, como dije, supuesto, sangre, nueva alianza en mi sangre, está diciendo Cristo en anticipación, cuando todavía es libre, cuál va a ser el sentido de lo que va a ofrecer al día siguiente al morir en la cruz. Este paso profético del admirable don del perdón que manifiesta el amor de Dios por el hombre es realmente hermoso y de una riqueza extraordinaria. Aparece también aquí, solo para completar, toda la temática y el campo semántico propio del sacrificio que está incluido en el oráculo y que es presentado, como dije, por oposición a la alianza sinaítica.
Probablemente cuando San Pablo en los versículos 26, 27, después del relato de la institución, dice, pues cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor. Y luego dice, quien come el pan y bebe la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Está también pensando en toda la riqueza de la redención proféticamente anunciada por Jeremías. Bien, y completamos entonces la expresión nueva alianza en mi sangre. Versículo 25b, en griego, ento haimati mu. Se encuentra aquí un dativo instrumental, causa instrumental. La preposición griega en traduce la preposición hebrea be, que tiene claramente este sentido. Es la sangre de Cristo el instrumento, el medio que purifica los pecados y que para sellar la nueva alianza será derramada en la cruz. El valor y la eficacia de la sangre, de la muerte de Cristo en la cruz, expresada por medio de estas palabras sobre el cáliz, anuncia, y Cristo mismo lo hace, la fundación de la nueva alianza. De esa nueva alianza, como decía también hermosamente Van Tuam, todos nosotros sacerdotes, futuros sacerdotes, hacemos renovación sacramental al celebrar la Santa Misa. Por último, del relato de la institución de la Eucaristía, y ya pasamos a los aspectos teológicos, una palabra sobre el mandamiento de la anamnesis. En los versículos 23 y 24 encontramos dos veces la fórmula griega tutto poieite eisten emen anamnesin. Hagan esto en memoria mía. Palabra griega anamnesis existe en español también para recordar ese mandamiento de Cristo y que solamente San Pablo nos ofrece en dos ocasiones, luego del pan y luego del vino, por lo tanto un énfasis ciertamente narrativo. La frase está formada con el imperativo del verbo poieo, tutto poieite, que quiere decir en griego hacer. Y posee un rico sentido a la luz de lo que encontramos en el Antiguo Testamento, sobre todo porque el Antiguo Testamento en frecuentes ocasiones introduce normas y consejos con esta expresión, haced esto. Pero anamnesis, el término griego que traducimos por conmemoración, reminiscencia, recuerdo, significa no una simple evocación de algo pasado y que quedó en el pasado, sino una actualización, una memoria que se hace presente y que actualiza la realidad pasada. Así, en un estudio, en varios estudios que hay sobre el término, se puede ver cómo en el Antiguo Testamento, al hacer delante de Dios mención de una anamnesis, se procede del siguiente modo, con sus variaciones obvias. Se hace valer delante de Dios algo. La heroicidad, por ejemplo, de Pinhas al mantener la fidelidad a Dios, y Dios hace una alianza con él y con su familia, etc. Ese reclamo a la validez de la obra heroica realizada por alguien o por el mismo pueblo o porque Dios se lo prometió al pueblo, ese recuerdo, decimos entonces, de esa obra, pretende lograr cuando se hace, cuando se lo realiza delante de Dios, que Dios se acuerde de aquel hecho para perdonar a su pueblo o para castigar eventualmente a sus enemigos. Es como que a partir de la anamnesis, hablando solo al interno del Antiguo Testamento, Dios parece obligarse ante las promesas hechas. Y así promete obligarse Dios a entrar en la historia de su pueblo para concederle la salvación al pueblo hebreo. Esto es lo que nuestro Señor hace, nos deja, al decir esta expresión, al instituir el pan y el vino y que San Pablo nos ha dejado. Un mandato en el cual se tiene por objeto repetir las mismas acciones y palabras de Cristo para actualizar sacramentalmente su muerte. Tutto eis anamnesis. Haced esto en memoria mía. Anamnesis ten emen. Posee esta frase el sentido sacramental de hacer presente la presencia y muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, y el ten emen, en memoria mía, emen, confirma evidentemente esta exégesis. Es que Dios,
al ver presente, real y sacramentalmente renovada la muerte de su Hijo y renovada la institución de la nueva alianza, perdona a su pueblo y dona su gracia, haciendo nuevas todas las cosas. Es principalmente Pablo, en 1 Corintios 26, quien luego de transmitirnos las palabras sobre el cáliz, como ya dije, sobre el pan, pero luego sobre el cáliz, explicita aún más este sentido, introduciendo con la conjunción así en griego hosti, lo que acabamos de explicar. Pues todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En presente, y luego haciendo referencia de la realización de esto hasta la parusía. Bien, a modo de conclusión, pero un poco desarrollada brevemente, querría referirme al significado de la presencia de Cristo y de su muerte en las fórmulas, en el relato de la institución de la Eucaristía que Pablo nos ha dejado aquí en la primera carta a los Corintios, pero que tiene una riqueza extraordinaria a la luz de todo lo que he podido estudiar de lo que son los escritos de San Pablo. Hemos considerado de modo breve el paso de 1 Corintios 11, 23, 26, donde San Pablo propone a los corintios el ejemplo dado por Cristo, a que tomen conciencia que comulgan con su persona, con su pasión y con su muerte en la espera de la parusía. En otras palabras, por la participación en el sacrificio eucarístico, tanto ellos como nosotros nos unimos a la persona de Cristo y participamos de su pasión y muerte. Subrayemos esto en 3 elementos que nos muestran la teología y el pensamiento de Pablo. Primero, el ejemplo de Cristo. Observamos que San Pablo, como parte de su metodología, funda su enseñanza en el ejemplo de Cristo. Y esto lo hace especialmente basándose en su muerte y en los rasgos específicamente redentores que él presenta con gran frecuencia, como son el sufrimiento, la humillación, la cruz. Así a los filipenses elige argumentar a partir del ejemplo dado por Cristo en su humillación voluntaria, en su kénosis, y de este modo los invita a no hacer nada por ambición o vanagloria, sino hacerlo siguiendo el ejemplo de la humillación voluntaria de Cristo. En 1 Corintios, nuestro texto, la narración de la pasión y muerte voluntaria de Cristo, tanto en su celebración como realización sacramental, son una proclamación de la realidad cruenta de la cruz, que deben ser un modelo, que debe ser el gran modelo que los corintios deben imitar. Como decía esta mañana, y ayer lo hemos visto, que explicaba don Giuseppe, el centro es Cristo, el modelo a imitar es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo busca que todo cristiano imite esta conducta de Cristo. Ya lo mencionamos recién en referencia a la kénosis, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Y en nuestro paso, como en otros, en Romanos, en 2 Corintios, el apóstol enfatiza el amor de Cristo que se ha entregado y ha muerto por nosotros, que debe regular toda asamblea, toda vida cristiana, para poder así unirse a Él por medio de la imitación. Cristo nos ha acogido a fin de que nosotros nos acojamos mutuamente, dice un experto en San Pablo, Lucien Cerfaux. Cristo se ha donado, en este texto de la institución de la Eucaristía, para que nosotros nos entreguemos a Él y al prójimo por amor a Él. Segundo, la comunión con Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es el centro absoluto de la vida cristiana, de la Iglesia, de la teología paulina. Y la relación personal con Cristo debe ser el centro de nuestra vida, como lo fue para San Pablo. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo Jesús. En nuestro paso, esta presencia de Cristo está definida por el título Kyrios, Señor. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, que es uno de los 3 títulos más frecuentemente usados por el apóstol para referirse a la divinidad de Cristo. La comunión con Cristo se da del modo más perfecto que podemos imaginar, y esta se encuentra presente en nuestro texto, por medio de la participación y por medio de la recepción del cuerpo y de la sangre de Cristo bajo las especies del pan y del vino, cada vez que coméis, cada vez que bebéis. Comulgar en la cena del Señor es comulgar con su persona y con su pasión,
y por tanto es comulgar con su sacrificio redentor, que según la enseñanza del apóstol inserta al cristiano en el mismo sacrificio de Cristo. Por oposición a esta comunión que llena el alma de la presencia de Cristo, encontramos en los versículos 27 al 30, que ya hemos leído, la preocupación de San Pablo y la corrección que hace a los corintios, advirtiéndoles que quienes comulgan sin discernir, comen y beben para su propia condenación, justamente porque tienen el obstáculo que no les permite recibir a nuestro Señor y hacer fructificar la gracia de Dios. Cometen sacrilegio. Tercer y ultimísimo punto, la cena del Señor, participación en la muerte de Cristo. Hemos ya enunciado la centralidad del misterio de la muerte de Cristo y su valor sacrificial en nuestro paso. A lo largo de sus cartas, San Pablo ahonda la teología de la noción misma de la participación en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Como decía don Giuseppe, son binomios que aparecen muerte, resurrección, muerte, parusía. Esta participación se da en el cristiano, como sabemos, por medio del bautismo, pero se da justamente en nuestro texto por medio de la participación, por medio de tomar parte de la cena eucarística. En la celebración, en la participación de la Santa Misa, se hacen presentes no solo los ritos que repiten las palabras y gestos de nuestro Señor, sino que, como bien sabemos, se hace presente, según la enseñanza de Santo Tomás, y que nuestro fundador nos ha dejado también enseñada en el libro Pan de Vida Eterna y Cáliz de Eterna Salvación, el Christus Passus. Una breve palabra sobre esto, un breve comentario para entender la riqueza del valor sacrificial y de la presencia de Cristo en estado de víctima. Nuestro Señor se encuentra allí en estado de víctima, y esto se da, el Christus Passus, y esto se da ex vi sacramenti, por medio de la expresión de la doble consagración. El Christus Passus está contenido en la Eucaristía, y cita a Santo Tomás. La Eucaristía es el sacramento perfecto de la pasión del Señor, en cuanto contiene el mismo Cristo que ha padecido. Christus Passus. No podía ser instituida antes de la encarnación. Aquel era, en cambio, el tiempo de los sacramentos que debían prefigurar la pasión del Señor. En síntesis, la expresión Christus Passus, sobre la cual no nos permitimos de ahondar por cuestiones de tiempo, utilizada por Santo Tomás para referirse a la realidad del Cristo pasionado, dice el Padre Vuela, en el sentido de que está Cristo en medio de su pasión, porque está Cristo que ha padecido en el Calvario, pero que nuevamente se encuentra en estado victimal en la Santa Misa. Decía entonces, en síntesis, la expresión Christus Passus utilizada por Santo Tomás para referirse a la realidad del Cristo Passus está contenida en la Eucaristía. Indica que se encuentra allí la totalidad de la pasión redentora de Cristo, incluyendo los frutos y los méritos que por ella el Señor ha obtenido, es decir, la obra completa de la redención. Hasta aquí la citación de Santo Tomás y que hace de él el Padre Vuela. Esta verdad de la presencia de Cristo, del Christus Passus en la Eucaristía y de la participación en la muerte de Cristo se encuentra en el corazón de la teología paulina, como decíamos al introducir este punto. La cruz ejerce sobre la enseñanza de San Pablo una presión innegable de la teología paulina, dice Lucien Cerfaux. Esto se encuentra frecuentemente, casi a cada paso, casi en cada argumento, porque a cada paso de su carrera San Pablo se encuentra, si bien con el optimismo de la resurrección, de la fe y de la esperanza teologal, se encuentra, decía, con múltiples pruebas, flaquezas, contradicciones en su vida apostólica, ataques de los judaizantes por defender la ley, actitudes de orgullo y de división, como vemos en los Corintios, que son corregidos, en fin, pecados de los miembros de la Iglesia. El tema de la participación en la muerte, en la pasión y muerte de Cristo, es por eso la enseñanza del apóstol y es la condición que San Pablo propone a todos los cristianos para llegar a la resurrección y a la gloria. En Romanos lo expresa así: y si hijos de Dios,
También herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, si es que juntamente padecemos con Él, para ser juntamente glorificados con Él. Pablo ha predicado, ha enseñado, se ha unido y ha participado, como dice en diversos textos, con esa preposición sin pasjo, por ejemplo, aparece en nuestro paso. Decíamos entonces escrito, predicado y participado de la debilidad de la cruz y de la muerte de Cristo. Por eso enfatiza con tanta fuerza y los corintios aceptan su enseñanza basándose en la centralidad del misterio de Cristo en la Eucaristía y de su pasión. Toca a nosotros, también cristianos, movidos por la fe y la esperanza que todos tenemos en la vida eterna, apoyarnos también no en el poder humano o en la fuerza limitada del hombre, sino en el poder de Dios y de su cruz. Bien, nada más. Muy bien. Una pregunta, Padre John.